Cielo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón del Dios eterno? Hola amada iglesia, bienvenidos a la predicación de la palabra de Dios del día de hoy. Yo los invito a recibir este mensaje, para ello dispongan su corazón. Cuando disponemos el corazón es porque estamos dispuestos no solo a escuchar la palabra, sino a llevarla a la práctica, ponerla por obra. El mensaje del día de hoy se llama Cristo, tu refugio perfecto. Así que lo invito entonces a recibir esta palabra que nos da vida. Váyase entonces al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él, a nuestro Señor Jesucristo, en todas las Escrituras. Y si lo cree, diga amén. Amén. Este versículo, el contexto de este versículo, que ya lo hemos visto hace algunas semanas, se refiere a la acción de nuestro Señor Jesucristo con respecto a los dos discípulos que se dirigieron a Emaús y que no lo reconocieron, que no pudieron ver que era nuestro Señor Jesucristo el caminante que los estaba acompañando. Y por lo tanto, les hace ver que en la palabra de Dios, se encuentra explicado, se encuentra prefigurado la acción de nuestro Señor Jesucristo. Para poderlo entender, debemos recordar que la Biblia se divide en dos grandes libros, en dos grandes porciones, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero toda la Biblia narra la historia de Jesús. Toda la historia de Jesús, con una gran diferencia. En el Nuevo Testamento podemos hablar nosotros de una historia cristocéntrica, es decir, que narra las obras de nuestro Señor Jesucristo, todas las acciones, lo que hizo con sus discípulos, el nacimiento de su iglesia y toda la disposición de esa evangelización a través de las buenas nuevas. Mientras que en el Antiguo Testamento podemos decir que es cristotélico, no cristocéntrico, sino cristotélico. Cristotélico significa centrado en Cristo, pero tele, de lejos, es decir, que muestra una prefiguración, que muestra sus propósitos, que muestra las obras proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, se manifiesta a través de todas las prefiguraciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Eso significa que es simplemente una representación anticipada de algo. Hoy le quiero mostrar un ejemplo que nos enseña a leer y entender la palabra de Dios, la Biblia, con un propósito, la salvación. Que eso es lo que les está haciendo énfasis nuestro Señor Jesucristo en este versículo a sus discípulos. Discípulos que no, aun cuando lo tenían cerca, no podían entender el significado, no podían comprender la prefiguración de toda esa manifestación profética de la palabra del Antiguo Testamento con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo lo invito en este ejemplo para que veamos y podamos nosotros comprender que se trata toda la Biblia de la salvación, y por eso el personaje principal, el protagonista, el punto central es nuestro Señor Jesucristo. Váyase a Proverbios. Proverbios capítulo 18. Estamos hablando nosotros ya del Antiguo Testamento, y ahí podemos nosotros encontrar una bendición, un versículo que nos va a ayudar a entender esa prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 18, versículo 10. Dice: torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. La palabra inexpugnable significa que nadie la puede derrotar. Y lo que hace la palabra de Dios es comparar al Señor, el nombre del Señor,
con una torre que nadie la puede derrotar y que a ella corren los justos, a ella van los justos. ¿Para qué? Para ponerse a salvo. Esto significa, iglesia, que nosotros ante cualquier situación debemos correr a Jesús. Es nuestra torre inexpugnable, nadie puede derrotar. Y corremos a esa torre inexpugnable, ¿para qué? Para ponernos a salvo. En el Antiguo Testamento, esa torre se manifiesta como una prefiguración de Cristo. Para poder entender esas prefiguraciones que se encuentran en el Antiguo Testamento, yo lo invito para que vayamos a Números, el libro de Números. Números capítulo 35, y vamos a ver otra prefiguración maravillosa como esta, pero la vamos a extender un poquito más. Números capítulo 35, versículo 9, y le voy a leer hasta el 12. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, entren a la tierra prometida, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. O sea, alguien que cometa un homicidio involuntario. No era mi deseo matar a una persona y terminó matando. Definitivamente a eso es lo que se refiere de alguien que inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Usted recuerda que como están bajo la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si había una persona que cometió un homicidio involuntario en una discusión, en una pelea, etcétera, desencadenó la situación involuntariamente en una muerte, pues los familiares de la persona fallecida tenían todo el derecho a vengar a su familiar muerto con la vida del otro. Así de sencillo, se podían vengar. Pero les establece aquí en la ley que esa persona puede huir a una de esas ciudades de refugio para evitar que mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. Iglesia. Amén. Una ciudad de refugio era un albergue que daba protección, ayuda, descanso a cualquier persona, como lo acabamos de leer, que hubiera cometido un homicidio no intencional. Pero si nosotros seguimos leyendo, nos va a mostrar algo acerca de esas ciudades. Dice en el versículo 13: 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán en el lado del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros también, a los israelitas y a los gentiles, en la prefiguración también, que sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Aquí lo que estamos viendo, iglesia, es que se eligen 6 ciudades ubicadas estratégicamente para ayudar al pecador, para que nadie se queje de que está muy lejos o que no puede llegar. De que no, es que me pusieron, yo vivo muy lejos y me pusieron la ciudad de refugio al otro extremo. Por eso el Señor ordena ubicarlas en todo el territorio que esté cerca, que nadie esté lejos, que todos tengan una distancia adecuada a la cual puedan correr en caso que lo necesiten. Además de eso, los sacerdotes debían ver que los caminos que conducían a estas ciudades estuvieran en buenas condiciones, tuvieran buena señalización. ¿Para qué? Para que cuando el homicida esté corriendo, tratando de ponerse a salvo, pues no se vaya a perder, que haya siempre una señalización correcta. Mire, eso es una bendición, eso es una gracia, es una prefiguración de la gracia. Además de eso, las puertas de la ciudad, usted recuerda que en ese entonces todas las ciudades eran amuralladas por todos los problemas y los conflictos que tenían, y las puertas de esas ciudades debían siempre permanecer abiertas, no se podían cerrar.
No se podían cerrar 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año. Esas puertas debían estar siempre abiertas, nunca se cerraban. Como lo vemos nosotros, iglesia. ¿Eso qué significa? Esto significa, cuando lo vemos nosotros con cristotélicamente, cuando nosotros lo vemos como una prefiguración, vemos que es una revelación de Cristo. Si nosotros acudimos a Él, Él nos va a acoger. Él es nuestro refugio. Él es el camino. Él es la puerta que nunca se cierra. Él es realmente nuestro refugio, el refugio en el cual nosotros encontramos consuelo, en el cual nosotros encontramos protección, porque hay un enemigo que viene atrás, que quiere vengarse, que es el diablo, que quiere matarnos, que quiere quitarnos la vida espiritual. Ahora bien, una vez que llegaban, cuando una persona llegaba a la ciudad de refugio, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba en esa ciudad de refugio? Váyase a Josué y podemos nosotros continuar con esta prefiguración maravillosa. Josué en el capítulo 20, en el versículo 4, escuche lo que dice, lo que ocurría una vez que el homicida, que no había causado un asesinato intencional, sino, ¿cómo? Pero nosotros, yo creo que ninguno de nosotros comete un pecado intencional. Se necesita ser muy mundano pues para cometer, sabiendo que esto es un pecado y lo cometo. Pero cuando nosotros cometemos acto por debilidad o porque no sabemos o no conocemos, a esto es lo que se refiere. Escuche lo que dice Josué capítulo 4. Cuando tal persona huya a una de esas ciudades, se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad. Entonces, entra, apenas entra, ahí están los ancianos, que son los sacerdotes, que son los que están dedicados a la justicia, que son los que están dedicados a la aplicabilidad de la ley. Acto seguido se presenta, vengo aquí pidiendo refugio, pidiendo protección. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Eso es mucha gracia, eso es mucha misericordia. Si el vengador que lo está siguiendo, el vengador del delito de sangre, persigue a la persona hasta esa ciudad, lo persigue hasta esa ciudad, los ancianos, los sacerdotes que lo recibieron, no deberán entregárselo. ¿Por qué? Porque los familiares de la persona asesinada van a exigir que les entreguen al asesino. Necesitamos cumplir con lo que dice la ley. Hay que vengar la muerte de mi hermano, la muerte de mi familiar, etc. Pero como estaba en una ciudad de refugio, no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató, ya aceptaron al pecador. Y pues el que mató lo hizo sin premeditación, sin ni rencor alguno, es decir, sin conocimiento. Las ciudades de refugio representan la gracia de Dios. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros estábamos en el mundo y pecábamos sin darnos cuenta, pero de una u otra manera, al pecar nosotros sabíamos que eso nos llevaba a la muerte. Tarde o temprano nos alcanzaba la muerte, alcanzará la muerte. Al mundo, en el mundo todas las personas que se encuentran, que cometen pecados y que no saben que son pecados, no reconocen que son pecados. Sus acciones no las reconocen que es un pecado, porque no se trata única y exclusivamente de asesinar a alguien. Están asesinando el tiempo, asesinan los recursos, asesinan las relaciones, asesinan emocionalmente a su esposa, a sus hijos, roban, etc. Hacen absolutamente todo, pero eso no lo llaman pecado. Y por eso tarde o temprano la muerte los va a alcanzar y van a tener la muerte espiritual. Por eso Cristo se nos presenta como una ciudad de refugio. Cristo nos dice, yo soy esa ciudad de refugio. ¿Para qué? Para proteger nuestras vidas del enemigo que nos acecha, del enemigo que anda atrás nuestro. Y nosotros hoy en día, que hemos aceptado a Cristo, nosotros sabemos que tenemos un enemigo que es vencido, pero que es mentiroso, que nos ha hecho creer una verdad que no la tiene. Él no tiene poder sobre nosotros, ya Cristo tiene el poder sobre nosotros. Iglesia, pero mientras nosotros permanezcamos en Cristo, mientras nosotros permanezcamos en esa ciudad de refugio, el enemigo no nos puede matar. El enemigo no puede entrar al corazón de Cristo donde nosotros hemos entrado. Pero dice la ley aquí, y esa es la prefiguración, que si salimos de la ciudad de refugio, si ese hombre sale de la ciudad de refugio
porque ya pasa un mes, pasan 2 meses, yo estoy como tranquilo, aquí no ha sucedido nada, aquí no pasa nada. Entonces yo cojo y me salgo, yo me voy a pasear o me voy a hacer esta cosa y yo ya no vuelvo a la ciudad de refugio. Entonces estaremos a merced del diablo. Si nosotros salimos de Cristo Jesús, pues estaremos a merced a todos los engaños y a todas las situaciones que nos pueda ocurrir. Iglesia, esta prefiguración de Cristo es hermosa, es supremamente hermosa, pero hay algo maravilloso, hay algo mucho más. Mire en el versículo 7, aquí en Josué 20, en el versículo 7, escuche lo que dice. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron a Cades las ciudades. Designaron 6 ciudades. Cades en Galilea, en la región montañosa de Neftalí. Siquem en la región montañosa de Efraín, Kiriat y Arba. Otra conocida como Hebrón, en la región montañosa de Judá, al este del río Jordán. Escogieron también las otras 3 ciudades, Béser, en el desierto que está en la meseta que perteneciente al territorio de la tribu de Rubén, Ramot de Galad, en el territorio de la tribu de Gad, y Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Aquí, iglesia, se nos muestra a las ciudades que fueron asignadas como ciudades de refugio, que son 6, son Cades, Siquem, Hebrón, Béser, Ramat y Golán. Cada una de ellas también tiene una prefiguración de Cristo. Nada es al azar, nada es que pongamos esta ciudad, aunque el Señor dice estratégicamente están muy bien ubicadas, pero es que el Señor las ubica, el Señor sabe dónde ponerlas y por qué ponerlas. Y cada una de ellas, cada una de estas ciudades nos da una enseñanza muy grande. Una enseñanza donde también nosotros vemos la prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Esa prefiguración y ese llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo para poder entender la palabra de Dios cuando nosotros la leemos. Veamos en Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, váyase a Mateo capítulo 11, en el versículo 28, Mateo 11, 28, escuche lo que dice la palabra de Dios, un versículo que muchos lo conocen, pero como que no lo ponemos en práctica. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Si nuestro Señor Jesucristo se presenta como esa ciudad de refugio y está un espíritu que te quiere matar, el diablo, Satanás, el enemigo, el devorador, el león rugiente, el lobo que te está persiguiendo y quiere matarte, el Señor te dice, ven a mí, corre a mí, que yo te voy a dar protección, que yo te voy a dar consuelo, que yo te voy a dar lo que tú necesitas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Juan 6, váyase allá un momentico, en el versículo 37, Juan 6, 37, escuche lo que dice la palabra de Dios. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Iglesia, es una revelación maravillosa el poder entender cuando Él dice, es que a mí corren, los justos vienen a mi torre inexpugnable, a donde corren los justos. ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que han sido elegidos por el Padre. El Padre los envía a la torre inexpugnable que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque es una ciudad de refugio. Cristo es esa ciudad que te acoge, ¿no? Él no te va a decir cuál es el pecado. Él no te pregunta por tu pecado. Él sabe que tú entras corriendo y en la puerta, como hay esa prefiguración en el Antiguo Testamento, en la puerta sale nuestro Señor Jesucristo y dice, ¿por qué entras tú? ¿Por qué tú me estás pidiendo que yo entre a tu corazón? ¿Por qué yo te debo dejar entrar? Señor Jesús, yo abro la puerta de tu corazón, abro la puerta de mi corazón y te confieso como mi Señor, mi Salvador. Señor, he pecado, he pecado. Y el Señor inmediatamente te acoge. Es la ciudad del refugio, te acoge. Amén, gloria a Dios. Así el diablo frena. Ya no puede seguir, no te puede hacer absolutamente nada. Hay atrásito en Juan, en el capítulo 5, versículo 39, escuche lo que dice la palabra de Dios. Juan 5, 39.
ustedes, le está hablando a sus discípulos, ustedes estudian con diligencia las Escrituras. Ustedes se congregan, ustedes oran, ustedes leen la palabra de Dios, ustedes ayunan, ustedes ofrendan, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, porque saben ustedes que en ellas está la vida eterna, y hay vida en abundancia. Y son ellas, las Escrituras, las que dan testimonio en mi favor. Y son ellas, cada vez que tú te reúnes en la iglesia y escuchas la palabra de Dios, esa escritura, ese mensaje que tú recibes, como el que estás recibiendo hoy, da testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Da testimonio de los actos y de las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, dice en el versículo 40, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo me estoy presentando, dice nuestro Señor Jesucristo, como la ciudad de refugio, donde el pecador puede entrar para evitar su muerte, mas sin embargo, tú no vienes a mí. Y tú que conoces las Escrituras, y tú que conoces la palabra de Dios, y tú que oras, y tú que ofrendas, y tú que te congregas, no vienes a mí. Porque no has confesado, no has entrado a la puerta de nuestro Señor Jesucristo a confesar tus pecados y mantenerte en Él. Porque recuerde usted, la persona no puede salir de la ciudad de refugio. No puede huir de la ciudad de refugio. Tiene que mantenerse allí. En el momento en que sale uno del corazón de Cristo, ahí estará el diablo esperándole en la puerta para acabar y terminar con su vida y con su propósito. Lastimosamente muchas personas prefieren seguir sufriendo en lugar de correr al refugio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Prefieren seguir padeciendo los problemas de la condición humana, porque el ser humano tiene una condición de problemas grandísimos. Y aguantan y no acuden a esa ciudad de refugio. Esos problemas que vive el mundo están descritos en cada una de estas ciudades, de estas 6 ciudades, porque cada ciudad de refugio prefigura también un problema de la condición del ser humano y en el cual nuestro Señor Jesucristo te acoge. Por ejemplo, la primera ciudad, Cades. La palabra Cades significa lugar santo, significa justicia. Es decir, que Cades se convierte en un refugio para todos los pecadores. Ese es nuestro Señor Jesucristo, la ciudad de Cades, un refugio para todos los pecadores. Ahí en Cades sucedió la rebelión de Coré, que usted recuerda, donde la tierra se tragó a más de 250 israelitas y luego murieron más de 14.700 personas. Una gran rebelión donde hubo un pecado de rebeldía frente a Dios. Ahí en la ciudad de Cades, Moisés por incredulidad golpeó la peña y eso le impidió que entrara al reino, a la tierra prometida. Cades representa el perdón inmerecido para el malo. Ese es Cades, es esa ciudad de refugio, ese es Cristo que te perdona aun cuando tú no te lo mereces. Es una justicia a la que nosotros accedemos sin merecernos. Eso se llama gracia. Gracia. Recuerde usted lo que nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, en el versículo 8. Si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, porque ese es el gran problema, que la gente no acepta su condición de pecado, no cree que es pecado. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Pero si nosotros los confesamos, Dios nos lo perdonará porque Él es fiel. Él es Cades, es el refugio para los pecadores. La segunda ciudad, que es Siquem. La palabra Siquem significa espalda, hombro. Por extensión significa Siquem un refugio para los fatigados. Para los fatigados. En este lugar, en Siquem, hay una diferencia, aunque no es muy grande, pero sí es una diferencia significativa entre fatigado y cansado. Yo puedo haber dormido y haber descansado toda la noche, pero me levanto fatigado. La fatiga, más que física, la fatiga es espiritual, la fatiga es un cansancio espiritual. En este lugar de Siquem
violaron a Dina la hija de Jacob. Y los hermanos de Dina, o sea, los hijos de Jacob, mataron a todos los hombres de Siquem en venganza. Nosotros podemos ver que eso le causó una gran fatiga a Jacob, una fatiga grandísima, un dolor en el corazón. Aquí también en esta ciudad de Siquem, José fue vendido a los madianitas, que se los llevaron para Egipto. Usted imagínese el corazón de José con una fatiga enorme, una opresión enorme. Por eso esta ciudad representa una ayuda de parte de Dios para el que se encuentre cansado, para el que se encuentre fatigado, para el que se encuentre con toda esa condición tanto emocional como espiritual. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que estén cansados y fatigados, y yo les daré el descanso. Amén, iglesia. La tercera ciudad, Hebrón. Hebrón significa asociación. Hebrón significa comunión. Es decir, cuando nosotros nos asociamos, cuando nosotros tenemos una comunión, somos un colectivo, somos un grupo, somos una familia. Pero hay muchos que son rechazados. Hay muchos que se encuentran fuera de esa familia. Y por eso esta ciudad significa una prefiguración de ser un refugio para los desamparados, para aquellos que no tienen esa protección, para aquellos que no han sido asociados, para aquellos que no tienen la comunión. Cristo Jesús los está llamando. Ustedes están desamparados, están a la merced de la intemperie. Venga a mí, que yo soy un refugio para los desamparados. Mire que en este lugar de Hebrón, David, el rey David, pasó del anonimato. Nadie conocía a David, nadie creía en él. En ese lugar pasó a ser ungido por rey. ¿Y David quién era David? David era un joven solitario, un joven desamparado, un joven olvidado, incluso por su padre, por su familia. Lo tenían en lo último, casi que ni reconocimiento tenía. Por eso en este lugar Dios reconoce a los desamparados. Por eso Cristo Jesús es ese refugio para todas aquellas personas que se sienten olvidados, que se sienten desamparados. En este lugar el Señor recompensa a aquellos que le sirven en secreto, porque muchas veces personas que aman a Dios, que le sirven ahí, pero que se encuentran olvidados, que se encuentran en el último rincón de los siervos, en el último rincón de la sala, en el último rincón del conocimiento. En este lugar el Señor recompensa a aquellos que le sirven en secreto, a aquellos que le sirven sin buscar los mejores lugares. Usted recuerda que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 10, nos hace alusión nuestro Señor Jesucristo a un banquete, y ese banquete maravilloso que un día el Señor Jesús nos dirá: ven, amigo. Pasa más adelante, siéntate en un mejor lugar. ¿Para qué? Para que recibas honores en la presencia de los demás. Esa es una gran bendición. Tú que has estado solo, tú que has estado desamparado, nuestro Señor Jesucristo te está llamando a un lugar especial. Amén, iglesia. La cuarta ciudad, Béser. Béser significa castillo. Béser significa fortaleza. Y es una fortaleza secreta. Fortaleza secreta. ¿Cuál es el significado de la prefiguración de esta ciudad? Que es un refugio para el débil. Para el débil. Para aquel que no tiene fuerza, para aquel que no tiene la voluntad. Muchas veces decimos que yo tengo la voluntad sin estrenar. Necesitamos correr a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, el refugio para los débiles. Fue una ciudad designada para los rubenitas. ¿Quiénes eran los rubenitas? Toda la familia de Rubén, uno de los hijos, el hijo mayor de Jacob. Y luego pasó esa ciudad a los levitas, que eran los sacerdotes. Rubén, siendo el primogénito de Jacob, cayó en la tentación, fue débil, cayó en la tentación y se acostó con la concubina de su padre. Una tentación que nosotros hoy vemos, esa prefiguración de que nosotros en el mundo estamos llenos de tentaciones y caemos en las tentaciones porque somos débiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar ese refugio, buscar el refugio de la ciudad de Béser. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro castillo, nuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza secreta, nuestro Señor Jesucristo es la torre inexpugnable a la cual nadie puede doblegar, la cual nadie puede destruir. Delante de todas las tentaciones que nosotros vemos en el mundo, somos débiles,
pero Dios nos da una salida. Y acudimos a Él, debemos acudir a Él cuando nos sentimos que no podemos más. Cuando el enemigo está rondando como león rugiente, seduciéndonos a pecar. Por eso debemos correr hacia nuestra fortaleza secreta. Bien dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, iglesia. Una gran bendición. La quinta ciudad, Ramot. Ramot significa alturas, alturas, alturas. ¿Por qué nos invita a las alturas? Muchas veces nosotros nos quedamos abajo, nos quedamos en el piso, nos quedamos en el suelo y estamos nosotros total y absolutamente abatidos y deprimidos. La ciudad de Ramot era un refugio para los deprimidos. Nuestro Señor Jesucristo es el perfecto refugio para aquellos que tienen depresión. La depresión es porque no entienden qué es lo que les pasa. No sé lo que me ocurre. Hay un vacío grandísimo en mi corazón. No entiendo lo que me pasa. En la geografía de Israel, la ciudad de Ramot estaba ubicada era una puerta de entrada al Jordán. Era la puerta de entrada, la ciudad de entrada, ubicada sobre una colina, la cual dominaba un valle. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es la puerta de entrada. La puerta de entrada ¿a qué? A verdes pastos. A ese maravilloso valle que nos invita a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro nivel espiritual está bajoneado, está abajo y nos sentimos lejos de Dios, sentimos que Dios está ausente, sentimos que Dios no nos habla, lo sentimos, Él nos sigue hablando, Él nos sigue amando, Él siempre está a un lado, Él nunca nos abandona, nunca nos deja, es la promesa, pero somos nosotros los que sentimos, porque en ese momento nos sentimos abatidos, nos sentimos deprimidos. Y por eso Dios nos da esta ciudad de refugio, y por eso Dios nos da a Cristo Jesús como el refugio donde nos eleva el nivel espiritual. Ahí donde está Cristo, cuando nosotros entramos a la puerta de nuestro Señor Jesucristo, entramos a su corazón, pues inmediatamente nosotros recobramos ese ánimo. Porque los problemas de la vida deprimen, los problemas de la vida adormecen. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, levantamos el ánimo, nos despertamos, sentimos un avivamiento y vamos hacia las alturas. Vamos hacia ¿dónde vamos? Vamos hacia Ramot. Ramot es el lugar perfecto, esas alturas donde nosotros nos sentimos con gozo y llenos de ánimo. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Despiértate, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros en esa depresión salimos corriendo, nos despertamos y corremos a ese refugio perfecto que nuestro Señor Jesucristo nos alumbra con todo su esplendor. Y la sexta y última ciudad, Golán, significa cautivo o desterrado. Cautivo o desterrado. Una persona desterrada, una persona cautiva, definitivamente está lleno de dos cosas, de aflicción y de amargura. Porque es que el desterrado es la persona que ha sido sacada, expulsada. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, desterrados, ellos salieron con una gran aflicción y una gran amargura en el corazón. Porque es que una cosa es cuando uno se mira hacia atrás y dice, mire lo que perdimos, lo más de bien que estábamos y mire cómo terminamos. Eso llena el corazón de amargura. Por eso Golán es un refugio para los afligidos y para los que están llenos de amargura. Nuestro Señor Jesucristo está abierto su corazón, abiertas sus puertas. El camino está listo para recibir a todos aquellos que tienen aflicción, a todos aquellos que los está carcomiendo la amargura, que los está carcomiendo el dolor. Los montes de Golán, geográficamente, históricamente, en Israel, brindaban el agua a los diferentes riachuelos de Israel. Brindaban, entonces bajaban de las montañas el agua y ese era el agua que incluso hoy en día también todavía utilizan. En nuestra relación con el mundo, muchas personas pierden el gozo, se sienten cautivos de sus propias decepciones, de sus propias relaciones y por lo tanto no encuentran ni la paz ni la alegría y eso produce una gran tensión, un gran encierro. ¿Y qué es lo que necesitan? Agua viva. Necesitan llenar su corazón de gozo con el agua viva que es nuestro Señor Jesucristo, que es Golán, proveyendo esa agua maravillosa para llenar nuestro corazón de gozo. Si nosotros acudimos a este refugio, pues no vamos a caer ni en la amargura, antes por el contrario, la aflicción se nos va, perdonamos porque la amargura proviene de algo que nosotros hicimos
de algo que nosotros recibimos y que no hemos perdonado o no hemos pedido perdón. Aquí nosotros pedimos perdón, aquí nosotros perdonamos y nos llenamos de gozo. Recuerde lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, en el versículo 33. En el mundo tendrán aflicciones. El mundo les va a ofrecer aflicciones, en el mundo van a tener problemas, en el mundo se van a llenar de amarguras. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y así, si ustedes vienen a mí, yo soy Golán quien recibe a esos afligidos, a esas personas que están llenas de amargura, encontrarán la paz, encontrarán el gozo. Amén, iglesia. Iglesia, definitivamente, cuando Jesús dice, ahora nosotros podemos entender, vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están agobiados, vengan a mí. Se está refiriendo, iglesia, a estas 6 ciudades de refugio. Se refiere a los pecadores. Vengan a mí los pecadores, los de Acades. Vengan a mí los fatigados de Siquem. Vengan a mí los desamparados de Hebrón. Vengan a mí los débiles de Beser. Vengan a mí los deprimidos de Ramot. Vengan a mí los afligidos o los amargados de Golán. Iglesia, cualquiera que sea tu situación en este momento, es hora de correr a tu único refugio, a tu verdadero refugio, que es nuestro Señor Jesucristo. En Él vas a encontrar consuelo, amor, gracia, misericordia, salvación y restauración. Y si lo crees, di amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por llenar nuestro corazón en este momento de la revelación de tu bendita gracia. La gracia para todos los pecadores, Señor, para todos los que necesitamos ese descanso. Amado Señor, Dios bendito, te pedimos, Señor, que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón y que cada momento, Señor, siempre seamos nosotros buscándote como nuestro único refugio. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia, qué bendición. Una vez más los invito para este miércoles que continuamos con los frutos del Espíritu y los domingos en la iglesia. Recuerde, a las 8 de la mañana la primera reunión, a las 9 de la mañana la segunda reunión. Gracias por escuchar siempre este mensaje y escribirnos alguna notica, algún mensaje para saber que tú estás ahí junto al Señor con nosotros en oración. Bendiciones y hasta pronto. Chao.